Bueno, y hoy Nicolás Dujovne presentó parte del presupuesto. El jueves tiene que volver al Congreso, a la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Está con nosotros Ignacio de Mendiguren, forma parte del Frente Renovador, ¿no? Sí, y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. A ver, de Mendiguren, el gobierno en la Cámara de Diputados para lograr la media sanción del presupuesto tiene 108 votos, no le va a alcanzar porque necesita 129. ¿Va a recurrir al Frente Renovador como aliado, por ejemplo? No, nosotros somos oposición, que quede claro. A veces un día entendemos en la Argentina que si fuéramos oficialismo habríamos jugado con ellos. Nosotros tenemos un rol que es la oposición, responsable, pero la oposición tiene como objetivo controlar, analizar y verlo. Recién ahora, hoy yo no pude estar porque estábamos en reunión con Sergio Massa. Dujovne nos dejó un informe para que lo empecemos a analizar, va a volver el jueves. Lo que nos dejó, la verdad que sorprende la exposición, ¿no? Que otra vez encontrando todos los problemas que la Argentina está viviendo afuera, en la crisis internacional, en los cuadernos, lo cual vuelve otra vez a preocuparnos porque quiere decir que no son conscientes de lo que verdaderamente está pasando. Las cifras que dan, también para mí inconsistentes. Además tengamos en cuenta que es un gobierno que viene de dar un presupuesto, el anterior, el que hoy está vigente, donde la inflación que nos había mandado y salió por ley era del 10%, está en el 40%, el tipo de cambio va a estar 17.90, está a 40 también, la tasa de interés rondaba el 20, hoy está en el 60, y es lo que hoy está vigente. Entonces le tenemos que pedir más seriedad al tomar las variables para construir este presupuesto. ¿Qué dicen estas variables? Bueno, pronostican una inflación que va a llegar al 38% para el próximo año, se va a estabilizar en 23% sobre fin de año, habla de un tipo de cambio a fin de año similar al actual, desde ya una gran incongruencia, porque lo que nos está diciendo que entonces vamos a volver a tener un retraso cambiario de por lo menos más del 23%, porque 23% de inflación va a ser a fin de año, durante el año va a ser 38, 40, termina en 23%. Quiere decir que el tipo de cambio, lo que está reconociendo el gobierno, que volvemos a tomar de la medicina que nos llevó a la crisis, que es el retraso cambiario. Lo está reconociendo, es decir, 20 de tipo de cambio, lo que voy a modificar, contra, mejor dicho, nada de tipo de cambio contra 23 de inflación. Así que lo que hasta ahora nos han mostrado no es sólido, ¿no? Así que lo vamos a estudiar, ya nuestra gente lo está estudiando, el jueves nos vamos a juntar con él. Entonces vemos que si va por este camino, lo que está haciendo el gobierno, bueno, el Fondo Monetario, a pedido de él, es pedirle más de lo mismo, más de lo que lo llevó a la crisis. Sabemos que la crisis, ¿quién lo llevó? Lo llevó la incapacidad de generar dólares. ¿Y por qué no generamos dólares? Porque la bicicleta financiera había retrasado el tipo de cambio, había subido la tasa de interés y había ahogado la economía real, ¿no? Que era la que iba a generar dólares. Y hoy que me estamos diciendo, por otro camino llegamos a la misma conclusión. Y además hay algo que vuelvo a repetirlo por 19ª vez. El gobierno no va a lograr una devaluación que pueda hacer arrancar la economía, como lo dijo varias veces el ministro. ¿Por qué? Porque tiene dolarizada la economía. Los costos, por ejemplo, los comestibles están dolarizados, el combustible está dolarizado, las tarifas están dolarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el dólar está a 40, las tarifas, los alimentos, van a buscar esa convergencia con un dólar de 40. Bueno, hoy Dujovne volvió a hablar de un dólar competitivo y es algo que a veces desde la industria se menciona, ¿no? Sí. ¿Qué piensa? Más allá del dólar para el año próximo, de que esto sea algo posible de cumplir o no, ya hoy con un dólar a más de 40. A ver, si el gobierno quisiera un dólar competitivo, ¿qué quiere decir? Pagamos el costo de esta bruta devaluación, porque hay un costo. Bueno, tratemos de encontrarle el beneficio, ya que está este costo. ¿Cuál es el beneficio? Que la industria pueda arrancar, que otra vez se pueda exportar, que se dificulten las importaciones, etcétera. Para eso, tiene que evitar volver a repetir las dos experiencias devaluatorias que tuvo. Que devaluó sin plan
y atrás, como le decía recién, la inflación se comió esa devaluación. Entonces, si hoy el gobierno quiere ir a poder tomar esa virtuosidad de la devaluación, lo que tiene que hacer, aprovechando de que el fondo aparentemente dice que lo va a apoyar, aprovechando que ya devaluó a 40 pesos, es resetear la economía, cambiar el modelo, volver sobre sus pasos, desdolarizar las tarifas, ir a buscar mayor recaudación a los sectores que tienen capacidad contributiva. Generar productividad, algo exacto, que no parece que esto estar se en la refleje. mira. Entonces, hasta ahora, estas medidas no aparecen. Entonces yo creo que el presidente es bueno que reflexione, porque a ver, ya en el Congreso el 1 de marzo dijo lo peor pasó, ¿se acuerdan? Hablamos, ya llevamos 6 meses o cuántos trimestres de crecimiento, es decir, de la herencia, olvidémonos, ya él mismo declara que lo peor pasó. Y después de estas declaraciones, viene y dice, señores, estamos en emergencia, estamos con una gran crisis. ¿Qué deduce uno de esto? Que la crisis no se generó con la herencia, que la crisis, si antes ya habíamos superado, la están generando estas medidas. Por lo tanto, ¿por qué insistimos con las mismas? Ahora, Ignacio, ¿reina un pensamiento antinacional dentro del gobierno? Yo creo que la verdad es más impericia, la verdad. Es impericia, es incapacidad. Para mí ya creo, porque no puedo creer que haya tanta malintención en las medidas que se toman. Yo creo que cuando uno ve lo que anuncian, y lo anunciarán con fe, no lo anunciarán para equivocarse, y a la semana lo están corrigiendo en un 100%, como fue el anuncio en diciembre, ¿se acuerdan? Cuando todos los funcionarios dijeron la inflación en vez del IVA va a ser el 15%. Yo pienso que hablarían de buena fe. ¿Y qué les pasó? Se le fue al 20%, se le fue al 30%, hoy la tienen el 40%. Para mí hay una gran incapacidad. Primero, falta de modelo económico. Esto lo hemos dicho de hace ya 2 años. Una cosa es tomar medidas aisladas y otra cosa un plan económico que coordine la política monetaria con la política fiscal, con la política de ingresos. Ese es un plan. Acá no hay. Acá la política fiscal va por un lado, la política monetaria va por otro. Claro, pero tenemos un ministro de Economía que hoy en el Congreso vuelve a poner un pretexto sobre la crisis actual. Dice, esto se debe a la sequía y también por el aumento de las tasas de interés de los Estados Unidos. No se hacen cargo de sus medidas, Ignacio. Esto, por eso, entre las cosas serias que pasaron hoy, este es el problema. Porque si usted tiene un problema grande, por más que sea, pero el diagnóstico es correcto, empezamos a buscar soluciones entre todos, la oposición, el oficialismo. Ahora, si usted tiene un problema y lo niega, ¿cómo puede ayudar a corregir eso? Es casi imposible. Entonces nosotros lo que notamos es que no hay motivos. Fíjese que dice, el año que viene no vamos a tomar crédito del exterior porque vamos a tener superávit primario. ¿Saben qué quiere decir esto, superávit primario? Un dibujo. Veo lo que me entra y lo que me sale, tomo esa cifra y gasto un poquito menos. Pero ¿qué hago? La cuenta más grande, que es el 20% de todo el gasto, que son los intereses de la deuda, lo borro, no lo tomo en cuenta. Entonces, ¿cómo tener un superávit primario? Lo que al país le importa es el superávit general. Pero además, ese superávit primario no genera dólares. Y yo para pagar la deuda necesito dólares. Entonces, insisto, porque esto no lo hagamos muy complicada, son temas simples. Sigo debiendo. Fíjense, todos los ahorros que cayeron sobre la espalda de la gente, que es al dejar de subsidiar tarifas, etcétera, todo ese ahorro fiscal se fue en intereses de la deuda. ¿Me comprenden? Entonces, si la Argentina no demuestra que es capaz de resetear ese modelo, cambiar, y que la Argentina pueda empezar a generar dólares, los acreedores no van a estar tranquilos. Porque lo primero que mira un deudor, que es su capacidad de repago. Entonces, esto que nosotros queremos colaborar en esto. Ahora, la verdad, la primera impresión que tuvimos de la presentación
del ministro y en el Congreso no nos alienta que podamos ayudar mucho, ¿no? Hay otro tema que van a discutir los diputados esta semana. No sé si es martes o miércoles, pero entiendo que tiene que ver con el DNU de la eliminación del Fondo Sojero, que es muy importante para las provincias, para los municipios. ¿Qué cree que va a pasar con esto? Sería, entiendo, la primera vez, en todo caso, si los legisladores actúan en contra de un DNU presidencial, sería la primera vez que sucede. Si si logramos dar si se vota en contra y se logra dar marcha atrás. Nos juntamos, sí. Lo tenemos que hacer. Y creo que estamos ayudando al gobierno. Sí. ¿Por qué? Ya varias veces ayudamos al gobierno anulándole o impidiendo los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? El primero fue cuando quiso nombrar a los jueces de la Corte, que nosotros, el Frente Renovador, tenía la posibilidad de aprobarlo o no, y dijimos no, hagan el procedimiento, y por suerte no se hizo. Entonces, hoy estuvimos reunidos con Sergio Massa, con todo el equipo nuestro económico, y le hemos llevado alternativas de dónde pueden tener recaudación sin entrar con un hacha al quirófano. Por ejemplo, porque algunos hablan de la minería, algunos hablan de algunos sectores, incluso que no han generado empleo, como la minería en el último tiempo. Uno es la minería, el otro, cuando uno toma el tema retenciones, no es lo mismo una economía regional, que es muy poco lo que uno recauda y es mucha la gente que ocupa. Los cítricos, el Valle de Río Negro, ¿cuánta gente emplea? Entonces yo también le quité los reintegros, igual que a la soja, que la soja no emplea gente, le es más fácil poder contribuir porque el dólar se lo lleva hasta 40 pesos. Entonces ahí lo que le estamos diciendo es separar esto. También le proponemos, si lo que necesitamos es recaudar, vamos a los sectores que tienen capacidad contributiva, no a la gente de abajo. Otro es poner un derecho a estadística de las importaciones. Tomar importaciones de bienes que se producen en el país, bienes finales, no insumos, y poner una estadística, 2%, por ahí uno puede recaudar lo mismo que estamos sacando una economía regional que necesitamos que exporte, que traiga esos dólares. También hay, por ejemplo, los que han blanqueado capitales y no están en el país, tienen capacidad contributiva. Entonces, ¿por qué en vez de bajarle el impuesto al patrimonio, no se lo elevamos a un punto? Pero usted recién decía, el gobierno no hace autocrítica. Bueno, el tema del blanqueo también fue muy cuestionado. ¿Qué pasaría si el gobierno diera marcha atrás y reconociera que la situación se le está yendo de las manos? A ver, acá el tema clave es el fondo, ¿no? Muy importante el fondo, porque ya está el fondo acá. Yo fui el primer ministro de la producción de la Argentina en el año 2002 y negocié con el fondo. El fondo trae una receta, no importa, no saben ni en qué país está, dice, la receta es esta. Yo estuve con ellos ahora cuando vinieron, ellos ponen la receta de España. España fue un ajuste y miren cómo España sale. Bueno, lo que le tengo que decir es... Sí, pero no te mencionan Grecia, ¿no? Pero no, digo, ¿cómo pueden comparar España? España, la renta per cápita de un español son 3.300 euros por año, cada español gana eso. En infraestructura... hospitales, autopistas, tren bala, están sobreinvertidos. Y en materia de turismo le entran 80 millones de personas, de turistas por año a dejar plata. Vamos a mirar la Argentina, donde le quiere aplicar la misma receta. Acá el ingreso per cápita del argentino es la tercera parte de España. Segundo, allá están sobreinvertidos en inversiones. Acá no tenemos gas en los hospitales. Acá tenemos escuelas cerradas por falta de infraestructura y no tenemos cómo poner las estufas de gas. Y el turismo, en vez de entrar 80 millones de personas, se nos fueron 11.000 millones de dólares. ¿Cómo podemos comparar y aplicar la misma medicina a un señor que corrió la San Silvestre a uno que está en terapia intensiva? Ahora, ¿a quién le corresponde sentarse ante el fondo y decirle, el camino es el crecimiento? Para que yo les pague, déjenme crecer. Pero, Ignacio, disculpa que lo interrumpa. El gobierno ya va a cumplir 3 años en el poder. Sí. Hasta este momento no escuchó, no dialogó con la oposición. Tengo entendido que Massa le escribió una carta al presidente por el rumbo del país. Guillermo Nielsen lo escuchó el viernes, que también le escribió una carta al presidente advirtiendo y alertando sobre el nivel de endeudamiento, pero el presidente no escucha. Sergio Massa, si usted recuerda, por el tema tarifas, cuando fue la primera ajuste, nosotros presidíamos la Comisión de Defensa de la Competencia. Le dijimos, tienen que llamar a audiencia pública, no avancen sobre
una capacidad, compatibilicemos inversión con capacidad de repago. Sergio Massa le mandó una carta personal al presidente diciéndole era imposible. Ahora, ¿qué va a haber que hacer? Va a haber que hacer eso. Entonces, el presidente llegó el otro día, estuvo en la Unión Industrial, yo lo escuché, vamos a llamar, la colaboración. Y a la semana, cuando tratábamos, ¿puede haber un tema más importante también hoy que el tema jubilatorio? El tema educación. Sí. Tenemos problemas en las universidades, problemas de infraestructura educativa, problemas de la ley de educación. Bueno, llamamos a debatir este tema para salir de este conflicto sin clases. El oficialismo ni siquiera bajó al recinto. Todo, ni Lustó, ni los radicales, no bajaron. No dio quórum. Cuando, si ellos bajaban y no estaban de acuerdo, nos ganaban la votación porque hacían falta 2/3. Ya ni quiere debatir, no tiene argumentos para venir y explicarlo. Espero que mañana asistan. Ahora, esto no es el camino del diálogo que piden, ¿no? De Mendiguren, muchas gracias. Bueno, usted mencionaba a los jubilados y lo mencionó por error respecto de la educación. Bueno, hubo ayuda social, se ha incrementado la ayuda social, pero respecto a los jubilados han quedado en el peor lugar, tal vez porque son el sector que no se moviliza, porque son el sector que muchos de ellos no va a votar, eligen no ir a votar, y la verdad que también lo incluyo, yo sé que está dentro de los sectores de lo que usted piensa. Lo más importante es analicemos el concepto que tiene el gobierno en la cabeza. ¿Tenemos una inflación? Sí. Entonces el gobierno dice, estoy dispuesto a tomar medidas. Sí. ¿Voy a anclar las tarifas para que no aumenten? No, dice. ¿Voy a anclar el tipo de cambio para que no cambie? No. ¿Voy a anclar la tasa de interés para que no suba? No. ¿Qué es lo único que ancla? ¿Qué es lo único? El salario. El salario, claro. La única variable de ajuste que el gobierno plantea para poder frenar la inflación es el salario, sin entender algo que es como la ley de gravedad. El poder adquisitivo del salario es el mercado interno. Quiere decir que, lo digo siempre, ¿qué hace el gobierno? Se martilla los dedos. De Mendiguren, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por estar acá.